Tercero de medicina es el primer curso donde empiezas a tener contacto con el hospital de forma real, rotas por servicios reales, ves pacientes reales y a fin de cuentas conoces cómo funciona todo el mundillo. En mi caso personal yo di semiología, una asignatura dada por el departamento de medicina interna. Y bueno, me encantó tanto que decidí repetir, esta vez a lo grande. ¿Y cómo hice esto? Pues realizando unas prácticas curriculares en verano. Sí, como lo oyes, un mes entero dentro de un hospital, viendo cómo funciona este servicio, aprendiendo de los resis y cotizando. ¿Cómo se piden? ¿Merece la pena realizarlas después de haber cursado tercero? Pues quédate en este vídeo porque te lo cuento todo. Y bueno, ¿qué son estas prácticas extracurriculares? Pues como su nombre indica, no forman parte del plan oficial y se realizan de forma voluntaria. El único mínimo requisito que te piden es haber tenido un contacto clínico real en el plan oficial, que normalmente siempre suele ser en tercero. Y sí, puede sonar un poco raro eso de seguir haciendo práctica en verano, pero tú piénsalo. No hay exámenes, no hay trabajo que entregar, no hay clase a la que asistir, simplemente tú y tus prácticas durante un mes entero. Un mes que tú eliges, aparte del médico que quieras que sea tu tutor y el hospital donde hacerla. Suena bien, ¿verdad? En mi caso personal yo elegí ir al servicio de interna porque fue de las pocas especialidades médicas que vi durante tercero, ya que ahora en cuarto es cuando empiezo a ver muchas más especialidades. Pero bueno, desde el primer momento en el que tuve contacto con dicha especialidad me llamó muchísimo la atención y quería saber mucho más al respecto durante un mes entero. Entonces, ¿cómo se piden dichas prácticas? Pues bueno, en mi caso, que estudio en la UCLM, en la Universidad de Castilla-La Mancha, simplemente tuve que hacer tres pequeñas cosas. Contactar con un médico que se preste a ser mi tutor durante las prácticas, que normalmente suele ser algún profesor que has tenido durante el curso, rellenar unos papelitos de la universidad y darme de alta en la seguridad social. Sencillo, ¿verdad? Y es que esto lo quiero resaltar porque ni me han pedido nota, ni me han pedido seguridad de que haya aprobado todo el curso, ni nada por el estilo, simplemente haber tenido un contacto clínico real en el plan oficial. Y esa información ya la tiene la propia universidad. No estoy al tanto si en otras universidades si te exigen una nota o te exigen algún requisito de más debido a la demanda, pero en mi caso, en Castilla-La Mancha no hay tanta, entonces simplemente con solicitarlas ya las puedes hacer. Mi consejo es que habléis con varios tutores y que le hagáis seguimiento para que no se olviden de vosotros, porque sí, yo tuve esa situación en la que yo hablé de forma verbal todo al principio del curso con un profesor, él me dijo que sí, y luego cuando fui a aplicar para la práctica de verano, este se olvidó de mí. Pero bueno, el tutor que al final tuve fue un acierto total y una de las principales razones por las que yo disfruté estas prácticas. Y bueno, también hay que saber que estas prácticas se tienen que hacer del tirón, es decir, un mes entero. No sirve de nada hacer 2 semanas, parar y luego continuar, tiene que ser del tirón. Y este dato es importante porque tienes que hablar con tu tutor, no vaya a ser que tenga vacaciones. Y sí, estas prácticas no simplemente se hacen por el amor al arte, cuentan como experiencia real y aparte te dan un título que lo valida. Por si fuera poco, también se cotiza. De hecho, esta práctica es la razón por la que me compré esta casaca de manga corta. Y bueno, ¿cómo fue mi experiencia durante todas estas prácticas? Pues debo indicar que por estas fechas es cuando se suelen incorporar nuevos residentes y yo tuve la suerte de tener 2 grandes R1 que me trataron, vamos, de lujo. De ello aprendí muchísimo y por si fuera poco me trataron como uno más, algo que hace sentirte mucho mejor que simplemente una simple carga por ser un estudiante. Y no simplemente ellos, otros resi de otros adjuntos también me llevaban para hacer diferentes cosas. Es más, hubo una ocasión que otro resi de otro adjunto me llevó a hacerle una anamnesis completa a un paciente que teóricamente estaba estable y cuando llegué estaba teniendo vómitos y en definitiva estaba muy mal, no pude hacerle nada, pero bueno, el paciente se recuperó a los pocos minutos y se queda en una simple anécdota. En cuanto a mi tutor, fue muy cercano, muy didáctico y un gran referente. Nunca se olvidó de mí, se preocupaba en que yo participara, realizando la exploración, la anamnesis y participando en sus conversaciones. Y aquí es donde vi que tuve mucha suerte, porque tener un equipo tan humano y tan cercano y que te acogiera tan bien es lo que luego determina que tu devoción sea cierta especialidad. Además, pensad que por cada pase íbamos 4 personas, mi tutor, los 2 resis y yo, y nunca me dejaban de lado. Pero es que por si fuera poco, no es que tuviera solamente un gran grupo de trabajo con ellos 3, sino que todo el despacho era una completa anomalía, como me gusta decir. Un buen rollo increíble, los resis haciendo bromas con la junta y viceversa, conversaciones clínicas que yo flipaba simplemente escuchando y muy buen ambiente en general. Fijaros hasta qué punto llegó el buen rollo que incluso hasta mi compañero y a mí, que estábamos haciendo las prácticas allí, nos invitaron a comer con ellos. Incluso había momentos que nos vacilaban diciendo que si ya no íbamos, ya que bueno, ellos tienen que terminar su jornada laboral y había ocasiones donde habíamos terminado nosotros todos y nos podíamos ir a las 12, a la 1 o a las 2 de la tarde. Es más, fijaros que majos eran los residentes con los que estaba, que muchas veces me decían que me fuera, incluso antes de lo previsto, y yo insistía en quedarme más. Y bueno, ¿qué tipo de pacientes fueron los que vi durante esta práctica? Pues principalmente pluripatológicos, de los que se encarga la medicina interna. En mi caso, en el hospital que estuve, también estaba más especializado en personas mayores. De hecho, la persona más joven que yo vi durante todo este mes tenía 74 años. Durante esta estancia aprendía cómo los médicos de verdad manejaban diferentes enfermedades, cómo daban malas noticias y a fin de cuentas cómo se comunicaban con los pacientes de forma eficiente. Y yo como estudiante, ¿cuáles eran mis funciones? Pues bueno, mi tutor me lo dejó claro desde el minuto 1. Tú vienes aquí a aprender. Y eso fue lo que hice. Aparte de lo que ya he comentado, de que nunca se olvidaban de mí, siempre me incitaban a participar en cada uno de los pases,
También me dejaron realizar escritos de los evolutivos diarios. Y claro, como yo no tenía credenciales en el hospital, tenía que usar los credenciales de mis residentes. Además, dicha experiencia me sirvió para aprender cómo funcionan los fármacos de verdad y no simplemente la teoría que se nos da durante el curso. Es más, hubo una ocasión que mi tutor le dio por explicarnos los beta-lactámicos y me enteré muchísimo mejor que durante todo el año estudiando farmacología. También gané soltura con el lenguaje médico y adquirí ciertas expresiones que todavía no tenía interiorizadas. Pero sobre todo, y lo más importante, es que vi cómo se daban malas noticias y dadas por diferentes médicos. Esto me hizo ver que terminaré creando mi propio estilo a la hora de dar estas noticias en estos momentos tan delicados. También aprendí lo que eran las altas y los ex situ, es decir, aquellos informes que se dan cuando un paciente se va de un hospital, ya bien sea por su propio pie o por fallecimiento. Me fascinó ver cómo estaba todo tan sistematizado. Y sí, después de esta experiencia me di cuenta que me gusta el papeleo, un factor importante que tendré en cuenta a la hora de elegir mi futura especialidad. Pero claro, no todo es tan bonito, pues una de las razones por las que también quería hacer estas prácticas es para conocer la verdad dentro de esta vida laboral. Y así fue como me enteré cómo vivían los residentes, cuál es su salario real y a fin de cuentas cómo viven las guardias. Y es que interna como especialidad es preciosa, pero el sistema no acompaña. En definitiva, ser médico en España está mal recompensado. Y a pesar de las creencias populares que tiene la gente de que los médicos cobran mucho y que viven muy bien, la realidad no es así. Si te pones a pensar todo lo que hay que estudiar para llegar a este camino, realmente te preguntas si merece la pena. Pero bueno, de todo eso ya hablaré cuando termine el grado y sea médico de verdad. Y con esto termino el vídeo. Si me preguntáis si volvería a repetir estas prácticas, mi respuesta es que sí, un sí rotundo. De hecho, ya estoy preparando las prácticas del verano que viene, eso sí, en otra especialidad. ¿Te gustaría que hiciera un vídeo de esas prácticas, al igual que he hecho con estas de interna? Déjamelo en los comentarios. Y si no tienes otra cosa que comentar, déjame ahí abajo interna si has llegado hasta aquí, yo te dejaré un corazoncito como con todos los comentarios que veo que me escribí. Sin nada más, por aquí te dejo un vídeo igual de interesante que te puedes encontrar en mi canal, y si te ha gustado todo este contenido no olvides suscribirte. Venga, nos vemos en la próxima.